Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de la geocultura pampeana. Vamos a empezar reconociendo la zona pampeana, que está situada en el centro de Argentina y abarca las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y partes de Entre Ríos y San Luis. Esta región altamente productiva se caracteriza por su paisaje llano y sus extensas llanuras, creando condiciones ideales para la agricultura, siendo fundamental para la economía del país. Además de su importancia agrícola, la zona pampeana también alberga importantes centros urbanos como los que mencionamos, y estas ciudades son centros culturales, económicos y educativos con una rica historia y una gran diversidad de actividades y atracciones para los visitantes. La riqueza y la diversidad de las culturas precolombinas en América del Sur han dejado un legado arquitectónico fascinante que se adapta a las condiciones geográficas y culturales de sus respectivas regiones. En el vasto territorio de la región pampeana, la zona ancestral del pueblo mapuche, se desarrolló una arquitectura singular que refleja la estrecha relación entre la comunidad indígena y su entorno natural. Las rucas mapuche fueron desarrolladas en base a la adaptación de sus necesidades y creencias, manteniendo un bajo impacto en el entorno natural. Pasaban la mayor parte de su tiempo en el interior de estas rucas, lo que reflejaba la adaptación de la arquitectura a su estilo de vida y la importancia de la conexión con el medio ambiente. El interior de estas viviendas estaba organizado cuidadosamente para reflejar las creencias y la cosmología mapuche. En el centro de la vivienda se encontraba un fogón de piedras que cumplía varias funciones, como proporcionar luz, calefacción y preparar alimentos. La única entrada de la ruca estaba diseñada para enfrentarse hacia el este, en dirección a la salida del sol, lo que tenía un significado ceremonial importante para ellos. En cuanto al sistema constructivo de las rucas, las paredes se construían utilizando una variedad de materiales disponibles en el entorno local, lo que incluía adobe, tablas de madera o varas de caña coligüe. También se utilizaba la madera. La estructura de la ruca se basaba en dos columnas centrales que sostenían un techo largo y puntiagudo hecho de paja. Estas columnas se reforzaban con postes de madera, proporcionando estabilidad a la estructura. Y el techo, generalmente elaborado con paja, protegía las paredes hechas del mismo material de las inclemencias del tiempo. Esta elección de materiales era adecuada para el clima de la región. Las viviendas coloniales en la zona pampeana de Argentina representan una parte significativa de la historia arquitectónica y cultural de la región. Estas casas son testigos de la influencia de la arquitectura colonial española en un entorno geográfico-cultural específico. Un ejemplo muy destacado sería la herencia arquitectónica que se encuentra en el Museo de Márquez de Sobremonte en Córdoba, Argentina. Gracias a la ubicación estratégica, las viviendas coloniales de las zonas pampeanas se ubican cerca de los centros urbanos o rurales, facilitando el acceso a los servicios y actividades de la época colonial. En cuanto al periodo colonial, estas viviendas reflejaban un mestizaje urbano significativo, donde se combinaban materiales locales y europeos. Esta fusión no solo evidenciaba la adaptación de las tecnologías traídas por los conquistadores, sino también la integración de la mano de obra local en el proceso constructivo, creando un estilo arquitectónico único y representativo de la identidad cultural de la región. Muchas de estas ciudades coloniales se diseñaron siguiendo un patrón de cuadrícula, lo que permitía una distribución ordenada tanto de las viviendas como de las calles. En algunas ciudades se incorporaron callejones y pasajes estrechos que conectaban las calles principales, lo que pronunciaba un acceso conveniente a las viviendas ya a menudo utilizaban las actividades comerciales. En cuanto a las casas coloniales, a menudo contaban con patios internos y jardines, que servían como espacios privados para la actividad al aire libre y como una fuerte entrada de luz y ventilación para las habitaciones circundantes. Estas viviendas solían tener una distribución interna específica con habitaciones dispuestas en torno a los patios centrales. En algunos casos, las casas incorporan galerías o corredores cubiertos que estaban rodeados por el patio. En cuanto al sistema constructivo de las viviendas coloniales, las paredes de estas casas estaban construidas principalmente con adobe, que eran bloques de barro secados al sol, o tapiales, muros de barro compactado entre encofrados de madera. Además, tenían techos a dos aguas, con tejas de barro cocido que eran comunes en la arquitectura colonial pampeana. Este diseño permitía la evacuación eficiente del agua de lluvia y proporcionaba sombra a las viviendas. También se utilizaba piedra en las fundaciones,
lo que les proporcionaba estabilidad a las construcciones en un terreno que a menudo era propenso a inundaciones, y ornamentos de madera, usados en puertas y ventanas que se fabricaban combinadas y se tallaban, decoraban con detalles ornamentales, reflejando la influencia colonial española en la arquitectura. Las casas coloniales de la zona pampeana de América del Sur, como la Casa Chorizo, son ejemplos de arquitectura que se desarrollaron durante el periodo republicano. Estas viviendas reflejan la influencia de diferentes culturas y la adaptación a las necesidades locales. Estas casas se originó en la arquitectura romana. Se caracteriza por tener patios laterales contra la medianera. Esta tipología resultó ser ideal para los terrenos estrechos y profundos entre las medianeras de las nuevas ciudades coloniales de la zona pampeana. Gracias a esta tipología se permite construir la casa de manera gradual, adaptándola al crecimiento de la familia o la mejora de situación económica del propietario. Como los terrenos de estas casas coloniales tenían dimensiones angostas y profundas, eso llevaba a un diseño arquitectónico muy ajustado que se adentraba en el interior de la manzana. En respuesta a eso, se originaron los patios internos, para darle luz y ventilación que se convirtieron en características distintivas de las casas coloniales en la zona pampeana. Además, estas casas contaban con una galería techada que proporcionaba sombra y refugio contra las lluvias y las entradas de las habitaciones. Se podría decir que cada patio tenía un propósito específico en esa parte de la casa. Las fachadas de las casas republicanas fueron diseñadas para reflejar la posición social de las distintas familias. Las puertas altas, ventanas y adornos servían como indicadores de la escala social del barrio, permitiendo una clara diferenciación entre clases sociales. Además, tenían una influencia italiana en el diseño. Los constructores italianos que llegaron al Río de la Plata aportaron su paleta de colores grises y ocres, logrando una armonía en las fachadas de las casas coloniales. Se utilizaban técnicas de revoque de piedra París para imitar la piedra natural en las construcciones en Francia, destacando el mestizaje cultural en la arquitectura de la época. Un ejemplo de vivienda moderna es la Casa Curuchet de Le Corbusier. Las viviendas modernas, en contraste con las coloniales, representan una evolución arquitectónica que se ha arraigado en muchas regiones del mundo, incluida la zona pampeana de Argentina. En el año 1926, Le Corbusier formularía los 5 puntos para una nueva arquitectura. Una serie de conceptos teóricos expuestos de manera sintética y condensados en 5 ítems clave que revolucionarían la arquitectura y se convertirían en los cimientos del diseño para el periodo moderno, marcando el inicio de la exploración espacial, material y tecnológica. Se manifiestan en los pilotis la planta libre, la fachada libre, la ventana longitudinal y la terraza jardín. Estas viviendas suelen romper con las restricciones formales y los patrones urbanos tradicionales, incorporando líneas limpias y formas geométricas. A diferencia de las construcciones coloniales, estas viviendas a menudo buscan una integración más armónica. Pueden ser que incorporen un diseño y elementos de la naturaleza, como por ejemplo árboles o jardines. Gracias a la funcionalidad y a la eficiencia en su diseño, los espacios se planificaron cuidadosamente para satisfacer las necesidades de los habitantes y fomentar un estilo de vida contemporáneo. Otro aspecto clave es la flexibilidad en los espacios interiores, lo que le permite a la gente que vive en la casa personalizar su entorno según a las necesidades cambiantes de la vida cotidiana. Un ejemplo de vivienda contemporánea sería la Casa Memo, implantada en un terreno en San Isidro, zona norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Surge con la premisa de una clienta apasionada por el paisajismo con fuerte convicción sobre la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente de realizar un proyecto en un lote entre medianeras, reduciendo al máximo la pérdida de espacios verdes por la construcción de la misma. Esta casa fue la primera vivienda 100% sostenible a nivel país, incentivando y demostrando que este tipo de arquitectura es posible y no es un futuro utópico. Lo principal de esta obra, antes de su construcción, fue la elección exclusiva del lote, analizando la ciudad a un nivel barrial para que el método de movilidad sea a pie o en bicicleta, siempre con el fin de lograr la reducción de la huella de carbono. Las viviendas contemporáneas en la zona pampeana a menudo se diseñan con un enfoque prioritario en la sostenibilidad. Esto implica reducir al máximo la pérdida de espacios verdes por la construcción, promoviendo la naturaleza y su convivencia con la arquitectura. Se buscó no desperdiciar metros cuadrados de tierra vegetal por un lado y desplasmar un ingreso de luz por un patio, ya que era un terreno entre medianeras.
Este juego topográfico, mediante un sistema de rampas verdes que conectan el nivel 0 público con la cubierta, creando una continua terraza-jardín. Estos proyectos demuestran que es posible abordar temas sostenibles con un alto grado de sensibilidad y consideración. La arquitectura contemporánea en la zona pampeana busca un equilibrio entre la estética, la funcionalidad y la sostenibilidad. Para la construcción de muros de contención y algunas paredes interiores se utilizaron muros de hormigón, que proporcionan estabilidad y durabilidad. La elección de materiales de calidad es esencial para garantizar la longevidad de la vivienda. El diseño bioclimático también es fundamental. Se tiene en cuenta el asoleamiento y la ventilación natural al aprovechar la orientación y topografía del terreno. Los patios y espacios exteriores se diseñan para permitir la entrada de luz y ventilación. También se incorporan sistemas de recolección de agua de lluvia para su posterior uso y sistemas de tratamiento de aguas residuales. Esto contribuye al uso eficiente del recurso hídrico y reduce la contaminación de los cuerpos de agua locales. Los techos verdes y terrazas jardín no solo brindan un espacio verde adicional, sino que también actúan como aislantes térmicos. Estos elementos reducen la conductividad térmica y mejoran la eficiencia energética. La topografía del terreno se utiliza de manera efectiva con la creación de rampas verdes que conectan diferentes niveles. Estas rampas no solo permiten la circulación, sino que también brindan espacio para la vegetación y el paisajismo, contribuyendo a la sostenibilidad y la belleza del entorno. Además, las ventanas de las viviendas contemporáneas a menudo incorporan vidrios dobles con cámara de aire entre ellos para mejorar el aislamiento térmico y acústico. Este diseño reduce la pérdida de calor en invierno y evita el sobrecalentamiento en verano. Para cerrar el último capítulo, la geocultura pampeana presenta un desarrollo arquitectónico particular, marcado por la ausencia de arquitectura monumental precolombina. El choque cultural provocado por la colonización implicó una ruptura profunda de las prácticas constructivas indígenas, que fueron en gran medida invisibilizadas. Visto este análisis de Todorov sobre la negación del otro. A partir del periodo colonial y con mayor fuerza durante el periodo republicano, la arquitectura pampeana se configura a partir de un mestizaje influido por la inmigración europea y el modo productivo agroexportador. Este proceso puede leerse como una transculturación, donde tecnologías, materiales, tipologías se iban adaptando y fueron importadas a las condiciones del territorio pampeano. En la arquitectura moderna y contemporánea, la incorporación de tecnologías industrializadas convive con una revalorización de materiales y saberes locales, dando lugar a procesos de hibridación. Desde luego, una perspectiva de García Ganglini, esta hibridación permite comprender la arquitectura pampeana actual como una construcción identitaria y permanentemente de transformación.